Conjuntos. Nociones básicas. A continuación, desarrollaremos situaciones problemáticas relacionados a conjuntos, a su determinación, ya sea por extensión, por comprensión, a la relación de pertenencia e inclusión, así como a las clases de conjuntos. Te invito a participar de cada uno de los casos. Número 1. Todo el conjunto A con los elementos mencionados, indicar si es verdadero o si es falso. En primer lugar, hay que recordar que el conjunto se termina con las letras mayúsculas, el nombre, y cuando están entre llaves y punticomas o comas, estamos empezando por extensión. ¿Cuánto será el cardinal del conjunto? Contabilizamos ahí los elementos y nos damos cuenta que hay 1, 2, 3, 4. Y cada uno de los elementos, así como se presentan, pertenecen al conjunto A. Entonces, al observar aquí, en el caso número 1, me doy cuenta que 7 con llave aparece. Eso quiere decir que sí pertenece al conjunto. Entonces, sería esta respuesta ahí verdadera. De forma análoga, en la siguiente aparece el 9 pertenece a... Nos damos cuenta que sí está mencionado. Por lo tanto, también sería verdadero. Ahora, en el siguiente caso, nos dan el elemento 7. Pero al buscar el elemento 7 no hay 7 con llaves. Entonces quiere decir que el 7 no pertenece al conjunto A. Y eso es la consulta. Por lo tanto, también diremos que es verdadero. En el problema aparece 9 con llaves. Pertenece a, vemos aquí al 9, pero sin las llaves. Por ejemplo, si a un elemento yo le agrego llaves, diremos estará incluido. Pero aquí la pregunta es pertenece. Entonces, ¿qué diremos con nuestra respuesta? Que eso es falso. Luego nos preguntan si este símbolo de conjunto vacío pertenece a... Al observar nuestro conjunto, no aparece el símbolo. Por lo tanto, es falso. No está mencionado. Y en el último me dicen 10 pertenece al conjunto A. Al observar y buscar el 10, no lo encontramos. Y si no lo encontramos, entonces diremos que no pertenece. Por lo tanto, aquí sería falso. De con lo presentado, marcaríamos como alternativa C, la opción. Veamos el siguiente ejemplo. Dado los conjuntos A y B, quienes son subconjuntos del universo U, nos piden calcular NA. Significa el número de elementos del conjunto A. Otros también lo llaman el cardinal del conjunto. En todos los casos, necesitamos conocer cada elemento. Para ello, expresaremos en su forma de extensión.
Aquí observamos que hay dos condiciones. Una primera condición de X, donde el elemento X varía después de 1, o sea, 2, 3, 4, 5. Pero los elementos que van a cumplir deben estar considerados en la otra condición adicional, que es X al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado y teníamos de 2 al cuadrado va a ser 4, de 3 va a ser 9, de 4 al cuadrado sería 16 y de 5 al cuadrado sería 25. Pero recuerda la otra condición superior, que son subconjuntos de conjunto universal. Y conjunto universal solamente está aquí del 1 hasta el 11. Entonces, quiere decir que elementos 16 y 25 que salen en el conjunto A en la parte inicial no cumpliría porque no sería subconjunto de este universo. Por lo tanto, los elementos solamente serían 4 y 9. Ahora, en el caso conjunto B, también tenemos una condición ahí, donde X es después de 4, no naturales, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero la respuesta de los elementos de conjunto B tiene la forma X más 2. Quiere decir que voy a reemplazar el 5 en vez de X y 5 más 2 me da 7. En forma análoga hacemos el otro. 6 más 2 me va a dar 8. 7 más 2 me da 9. Hasta el último, donde es 9 más 2 sería 11. Ellos serían los elementos del conjunto. Y cumple la condición porque están dentro de conjunto universal. Nos pide ahora hallar el cardinal. Entonces contabilizamos los elementos. Para A tenemos 1 y 2. Entonces n de A es 2. Y para el conjunto B, contabilizamos. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Nos pide hallar la sumatoria, digamos. Es decir, 2 más 5. Y eso me da igual al valor de 7. Marcamos entonces la alternativa C. Ejemplo 3. Hallar la suma de elementos del conjunto A si y me dan la denotación por comprensión. Recordemos los procedimientos y las condiciones que se presentan. En este caso, X varía desde 0 hasta menor que 4. Entonces, los elementos que asume X serían 0, 1, 2 y 3. Pero los elementos del conjunto A están ubicados en esta forma. X cuadrado más 2. Eso quiere decir que el valor de 0 que hemos encontrado como un elemento reemplazamos en esa forma 0 al cuadrado más 2. Hacemos el cálculo correspondiente y obtenemos que equivale
a 2. En forma análoga, hacemos ahora cuando vale 1 y reemplazamos. O sea, 1 al cuadrado más 2. Haciendo los cálculos, 1 más 2 es igual a 3. Ahora el turno del siguiente elemento, del número 2. 2 al cuadrado es 4. Más 2 me da 6. Y finalmente, reemplazamos el otro elemento, numeral 3. Y tenemos ahí 3 al cuadrado más 2. Es decir, 9 más 2 igual a 11. Ya tenemos los elementos del conjunto A. Nos pide calcular la suma de ellos. Es decir, 2 más 3 más 6 más 11. Por lo tanto, el resultado va a ser 22. Alternativa D. Pasemos a un cuarto. Si los conjuntos A y B son iguales, hallar M más P. Aquí me habla de los conjuntos. Para que los conjuntos sean iguales, quiere decir que los elementos que tiene deben ser iguales. Tengo aquí un elemento 10 y un elemento m cuadrado menos 3. Mientras que en otro lado tenemos 13, así como p al cuadrado menos 15. Y para que sean iguales, debe cumplirse lo siguiente. Que debo de igualar 10 con el elemento p cuadrado menos 15. Y lo mismo haría con m cuadrado menos 3 con 13. Porque la condición es que A y B son conjuntos iguales. Entonces, procedemos a igualar los elementos. Tenemos en este caso, primera igualdad, p cuadrado menos 15 igual a 10. 15 que está restando. Vas a sumar. Tendríamos ahí p cuadrado igual a 10 más 15, es decir, a 25. Dado que está en potencia, pasa como raíz cuadrada, despeje la variable, y tenemos que el valor de p es la raíz de 25, es decir, igual a 5. Ahora nos toca igualar el otro elemento. Es decir, m cuadrado menos 3 igual a 13. Hacemos el cálculo de la ecuación. El menos 3 pasa a otro miembro a sumar. Y 13 más 3 me da 16. Quiero conocer el valor de m. Como está en potencia, pasa como raíz cuadrada. Es decir, m vale la raíz de 16, que es igual a 4. Nos piden calcular la suma del valor encontrado, es decir, m más p, es decir, 5 más 4. Y eso me da igual a 9. Por lo tanto, marcamos como alternativa letra C. Veamos otro ejemplo.
Dado el conjunto, expresado por comprensión, me hacen dos preguntas. Calcular la cantidad de subconjuntos que tiene A, así como la suma de los elementos de A. Para ello, vamos a encontrar los elementos. Y recordemos, las condiciones que se presenta el conjunto por comprensión. Primero debo conocer qué valores cumplen esta desigualdad. Y eso es los numerales 0, 1, 2 y 3. Pero los elementos de A se tienen que reemplazar en la condición que nos dan, es decir, x cuadrado más 1. Reemplazando 0 al cuadrado es 0 más 1, 1, sería uno de mis elementos. 1 como respuesta. Hacemos la siguiente. Cuando vale el valor de 1, 1 al cuadrado es 1, más 1 me va a dar igual a 2. Lo mismo hacemos con la siguiente. 2 al cuadrado es 4, más 1 me va a dar el valor de 5. De igual manera, hacemos con el siguiente. 3 al cuadrado es igual a 9, más 1 es 10. Entonces, quiere decir que los elementos del conjunto son 1, 2, 5 y 10. Me piden cuántos subconjuntos tiene. Como me piden la cantidad, hacemos uso de la fórmula repetida. Es decir, 2 a la n. Donde n está dado por el cardinal del conjunto. Contamos los elementos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, en vez de n, reemplazamos con 4. Hacemos el cálculo de la potencia. 2 elevado a la 4. 2 por 2 por 2 por 2. Y eso me da igual el valor de 16. Y la otra pregunta es calcular la suma de los elementos de A. Encontramos que los elementos eran el numeral 1, 2, 5 y 10. Por lo tanto, hacemos la sumatoria correspondiente y obtenemos el valor solicitado. Es decir, 18. Marcamos entonces nuestra pregunta con la alternativa B. Veamos otro ejemplo. Número 6. Si los conjuntos A y B son unitarios, hallar A cuadrado más B al cuadrado. Unitario significa que tiene un solo elemento. Pero yo veo ahí que hay más elementos. Entonces, para mantener la situación del problema, debo de igualar A más B con el valor de 12. Porque ambos deberían ser 12. Entonces, planteo esa igualdad. El conjunto B también es unitario. Entonces, quiere decir que yo al observar me doy cuenta que el 4 es un elemento. Entonces, el A menos B también debe ser 4. Por lo tanto, lo igualamos.
Y hoy se nos presenta un sistema de ecuaciones para encontrar los valores de A y B. Una estrategia que se tiene es el método de eliminación, donde sumamos miembro a miembro, y al sumar tenemos las expresiones. A más A sería 2A, B menos B se anula porque sale 0, y 12 más 4 me da 16. Es decir, tengo que 2A es igual a 16. Quiero conocer el valor de A. 2 está multiplicando, pasa a dividirlo. 16 entre 2. Y eso me da igual al valor de 8. Necesitamos también conocer el valor de B. Podemos reemplazar entonces en una de las ecuaciones, eligiendo A más B, que es 12. Si la suma es 12 y 1 es 8, entonces el valor de B va a ser lo que le falta. De 8 para llegar a 12, me falta el valor de 4. Encontrado entonces el valor de A y B, ya puedo reemplazar en lo solicitado. Es decir, hallar A cuadrado más B al cuadrado. Reemplazamos sus valores encontrados para A 8 y para B 4. Tenemos 8 al cuadrado de 64 y 4 al cuadrado 16. Hacemos la sumatoria y el resultado sería 80. Es decir, marcamos entonces la alternativa B. Pasemos a un tercer ejemplo. ¿Cuántos subconjuntos propios tiene el conjunto A? Bueno, hay una fórmula para encontrar la cantidad, que es 2 a la n menos 1. Pero dado que n es la cantidad de elementos de A, entonces debo comenzar por ese lado, encontrar los elementos de A. Pero para ello hay condiciones en la cual el valor de X que se presenta ahí es mayor que 2 y menor que 15. Es decir, serían los numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Cada uno de ellos necesitamos reemplazarlo en la condición que nos presenta. Al reemplazarlo, recuerda aquí la condición. Debe ser un número que pertenezca a los naturales, es decir, un numeral exacto. Al reemplazar, tenemos el 3. 3 por 2 me da 6. Más 1, 7. Y eso no tiene raíz exacta. Entonces no va a cumplir la condición. Probamos con el siguiente, con 4. 4 por 2 me da 8. Más 1 es 9. Y la raíz de 9 es 3. Ya tenemos un elemento. De igual manera, reemplazaría con el 5. 5 por 2 sería 10. Más 1 es 11. Y no hay raíz de 11. Seríamos buscando con 7, veamos. 7 por 2, 14 más 1, 15. No habría la raíz. Y tenemos que ir buscando los demás valores que cumplen la condición. Y encontramos ahí, después de reemplazar, que los valores son los siguientes.
3, 4 y 5. En el caso del 5, reemplazamos 12 por 2, 24, más 1, 25. Y la raíz de 25 me da 5. Luego, determinamos la cantidad cardinal y nos piden calcular los subconjuntos propios. Usando la fórmula 2 a la n menos 1, reemplazamos ahí y tenemos que, al reemplazar, tenemos 2 al cubo menos 1, es decir, 8 menos 1, que es igual a 7. Veamos un último ejemplo. Pasamos al número 8. Si los conjuntos A y B, que son iguales, calcular el producto de M por N. Si son iguales, entonces podemos igualar los elementos de un conjunto con el otro. Además, hay condiciones en que los números son naturales y además n es impar. Hacemos una primera igualdad para ver si cumple el valor de n que es impar. Entonces, igualamos uno de los elementos que está en el conjunto, que en este caso es 2n menos 7, con 3. Despejamos 7 que está sumando, pasa a restar. Quiero hallar el valor de n, 2 que multiplica, pasa a dividir, y 6 entre 2 me da igual a valor de 3. También debo encontrar el valor de m. Igualamos entonces, para el siguiente caso, 2m igual a 14. Hacemos la igualdad. Despejamos el valor de m, 2 pasa a dividir, y 14 entre 2 me da 7. Me piden calcular el producto de ambos valores. Es decir, 7 por 3. Que es igual a 21. Entonces, marcaríamos la alternativa